capítulo 28 del Evangelio escrito por Mateo, verso 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16. Marcos 16, capítulo 16, verso 15 en adelante. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Lucas 24. Lucas 24. ¿Vamos allí? Lucas 24, verso 45 en adelante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Toma sus lugares. Imagínese usted que el bautismo no fuera importante, si no fuera importante como lo enseñan la mayoría de las religiones, ¿para qué vino Jesús hasta el Jordán para ser bautizado? Imagínense caminar casi 100 kilómetros. Los que conocen Jerusalén, conocen allá el país, la tierra santa, la tierra donde nació el Mesías, Belén de Judea. Desde allí hay que viajar al río Jordán casi 100 kilómetros de longitud. No llega a 100 kilómetros, pero casi 100 kilómetros de camino a pie. Porque en ese tiempo no había helicópteros, no había carros. El que tenía un burro o un camello, pues era rico, ¿no? Para andar en él. Entonces imagínense tener que caminar hasta el río Jordán, Jesús a pie, para ser bautizado. Eso nos da una luz que es importante el bautismo. Véase lo que dice en Mateo 3. ¿Ya estamos? El bautismo que se llevaba a cabo en ese tiempo, el bautismo que era válido en ese tiempo. Leo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vayamos al versículo 11 del mismo capítulo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
¿Estamos leyendo eso? Acuérdense que Juan no invocaba ningún nombre, solo en agua para arrepentimiento. Pero ese bautismo tenía su valor. Tenía su valor en ese tiempo, pues no aparecía el Mesías todavía. Juan vino a preparar el camino al Señor Jesús. ¿Sí? Juan fue el que vino para preparar camino al Señor. Vayamos a Lucas 3, también nos señala esto. ¿Sí? 3, 2. La importancia del bautismo en su tiempo. Estoy hablando del bautismo que predicó Juan. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Ahí está. Ahí está lo que estamos viendo. Versículo 16 del mismo capítulo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablaba del Espíritu Santo. Pero Juan, si usted leyó aquí en el versículo 2 del capítulo 3 de Lucas, dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto quiere decir que lo que Juan predicó, ese bautismo del arrepentimiento, no lo inventó él. No salió de Juan. ¿De quién salió? De Dios. Por eso lo que Dios dijo tiene su valor. Y ningún ser humano le puede restar valor a lo que Dios dijo. Entonces, las gentes iban para ser bautizadas por Juan. Era el único medio que había para ser salvos. Porque era Dios el que le dio ese mandato a Juan. ¿Sí? Vino palabra de Dios a Juan. Ya explica enseguida. Ese bautismo del arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. Quiere decir que venía un judío y era bautizado por Juan en agua, venía arrepentido y recibía la salvación, porque era lo que tenía valor en ese tiempo. Hay una cosa que algunos argumentan, que también Jesús bautizaba con este bautismo a las gentes, por lo que leemos en San Juan 3. Y esto es una mala interpretación de ellos, no de nosotros. ¿Estamos allí? Capítulo 3, verso 22. ¿Estamos? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué dice su Biblia? Y bautizaba. Este versículo ha hecho creer a muchos que Jesús bautizaba. Pero ¿qué le dice el capítulo 4, verso 2? ¿Ya estamos? Ahí le da la respuesta. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Ahí se abre el panorama y se entiende que Jesús no bautizó a nadie. Jesús dio la orden del bautismo. Los que bautizaban eran sus discípulos. Nótese que es el bautismo que tenía su validez en ese tiempo. Y esto es antes de qué? Antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ese bautismo tenía su valor, era aceptable. Pero después de que Jesús muere, escúchenme bien,
después de que Jesús muere y resucita, ese bautismo que Juan predicó se acabó, se terminó. Por eso Juan, cuando habla de Jesús en el capítulo 3 de San Juan, leamos aquí en la palabra, verso 28 al 30. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo voy para abajo, dice Juan. Ahora es Jesús. Y acuérdense que Juan bautizó a Jesús. ¿Cuándo han leído eso? Vamos aquí mismo en la palabra. En Lucas, regreso otra vez. En el capítulo 3, verso 21. ¿Sí? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se fijan ustedes? Ahora no vayan a pensar ustedes que Jesús tenía pecados, para que no vayan a soltar la mentalidad, por lo que dice Hebreos 4. Hebreos 4, para que no vaya a tener que decir eso. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. ¿De acuerdo? Sin pecado. 7:26 de Hebreos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús fue bautizado no porque tenía pecado, sino para dejar un ejemplo. Todos los ejemplos de Jesús están para que nosotros aprendamos de ellos. Cuando leemos el capítulo 13 de San Juan, Jesús dijo a sus discípulos, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Cuántos creen que debemos de ser santos nosotros? Porque Él es santo. ¿Sí? Son ejemplos, pues. Entonces, para que no vaya a decir usted, no, pues Jesús también tenía pecados, porque dice que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Jesús se bautizó porque tenía pecados. Y eso es malinterpretar la palabra. Eso es un ejemplo para seguirlo. Estamos en ese entendimiento. Entonces, eso es para dar a entender Jesús que el bautismo tiene importancia. Es importante el bautismo. Si no fuera importante, Jesús no va hasta el río Jordán. ¿Para qué camina? ¿Para qué? Y luego las multitudes que iban caminando a pie y eran bautizadas por Juan en el Jordán, porque tenía su validez. Todo lo que Dios dice, hermanos, tiene valor, tiene su valor. Pero ahora, cuando ya Jesús muere en la cruz y resucita de los muertos, viene con una nueva orden que ya la leímos en Mateo 28. Ahora Jesús dice, vayan por todas las naciones
hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que no se le dijo a Juan. Juan nomás en agua para arrepentimiento. Ahora se está diciendo que hay que predicar un nombre. ¿Me están entendiendo? ¿Explicando? Un nombre. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre, el Espíritu Santo tiene nombre propio. Entonces, por eso es que hemos estudiado por la palabra que el Padre es Jesús. Por lo que dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es el que nació de la Virgen María? Jesús. Hijo nos es dado. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que fue dado en sacrificio en la cruz? Jesús. Hijo nos es dado. Es que niño es una cosa, hijo es otra cosa, cuando ya creció, que era joven. Y niño cuando tenía que estar sujeto a los brazos de mamá y ser amamantado con leche materna. Pero se trata de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fue dado en sacrificio. Y el principado sobre su hombro, llamarás a su nombre admirable. Tan admirable es su nombre que hay perdón de pecados en su nombre. Cuando alguien dice te bautizo en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados, usted recibe perdón de pecados, porque ese nombre es admirable para recibir el perdón de pecados cuando te arrepientes y te bautizas en el nombre del Señor Jesús. Admirable, consejero. ¿Habrá un mejor consejero que Jesús? Yo encuentro los consejos de Jesús perfectos. Es el que me aconseja aun cuando despierto en la noche, me aconseja de día, me aconseja 24 horas y estoy despierto. No le habla Jesús a su corazón que se porte bien. No le aconseja cuando usted va a hacer un daño. De repente viene Jesús en espíritu y le dice, no lo hagas, hijo. No lo hagas. Y no lo hace usted porque tiene un buen consejero. Gloria a su nombre. Es el mejor consejero. Me admiro de eso. Porque yo sé que muchas veces hemos querido hacer cosas engañados por el diablo que no debemos de hacerlas, pero llega el consejero y trabaja ahí. Hijo, no lo hagas. Hija, no lo hagas. Ahí está hablando. Qué buen consejero tenemos aquí. El que lo sabe todo, Jesús. Y luego, Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo lo es Jesús. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Con ese solo versículo 9:6 dice ella, le contesta todo lo demás. Niño, hijo, Padre, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, todo le contesta. Ese versículo no necesita más. Se refiere a Jesús. ¿Por qué es el mejor consejero? Porque es el Espíritu Santo el que lo sabe todo. No, usted no ve a Jesús hablándole en el oído así, con la boca, abriéndole la boca. Es el Espíritu Santo ahí. Por eso se le llama consejero. El Espíritu Santo habla en nuestra conciencia, en nuestra vida, y nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Aún cuando estamos solos por allá, con la puerta cerrada en el cuarto,
que tú quieres hacer una cosa indebida, cuando el diablo lo engaña y dice, acabos aquí no me mira nadie, viene el consejero y le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y dice usted, gracias Señor por hablar a mi conciencia, gracias por aconsejarme, Señor. Qué buen consejero tenemos, hermano, porque es el Espíritu Santo, pues. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Un mejor consejero. Mejor consejero. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia como Espíritu Santo. Bueno, entonces, bautizándolos en el nombre del Padre. Si Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, su nombre propio es Jesús. Esa orden se da después de la muerte. Después de. Ahora el bautismo de Juan, ahí se acabó. Y principia una etapa diferente en cuanto al bautismo me estoy refiriendo. Y vamos a consultar a un judío que vivió después de la muerte del Mesías como apóstol predicando la palabra. Antes de la muerte de Jesús, él era un enemigo porque ignoraba la gracia. Él estaba estudiando a los pies de un maestro de la ley llamado Gamaliel, según lo que dice ahí Gálatas 1. Pablo me refiero, el apóstol Pablo. Entonces cuando el cristianismo empieza a caminar, él es enemigo acérrimo de los hermanos. Odia a los hermanos que invocan el nombre del Señor Jesús. Es enemigo de ellos. Pero el 9 de los Hechos dice que iba rumbo camino a Damasco, persiguiendo a los hermanos que predicaban el nombre del Señor Jesús, que predicaban el bautismo en el nombre del Señor Jesús, ya no el bautismo de Juan, ya no el bautismo de Juan. Entonces este Pablo va en contra de ellos, pero en pleno día una luz del cielo lo dejó ciego y cayó a tierra, y ahí en tierra quedó ciego, ya no pudo mirar. Y luego Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nótese que iba persiguiendo a los hermanos, pero el que esté en contra de los hermanos, esté en contra de Dios. Y el que le hace una cosa mala a los hermanos, se la hace a Jesús. ¿Por qué me persigues? Dura cosa hacer cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, ya ciego, ¿para qué servía? Ya no podía defenderse, cualquier niño podía haberle echado arena en los ojos de él. Ya no podía. De ahí fue llevado de la mano, entró a un lugar, ve por la calle que se llama La Derecha y entra. Allí estuvo Saulo de Tarso, ciego, sin mirar. Dios le habla a un hombre llamado Ananías, un discípulo de Jesús, un ministro de Jesús. No era de la labranza, era un discípulo, y para ser discípulo tenía que haber renunciado a todo, una renuncia a todo. Y ese hombre Ananías era un hombre que había renunciado a todo por el ministerio y pertenecía al discipulado de Jesús. Por eso Jesús lo comisiona para que vaya y ore por Saulo de Tarso para que reciba la vista. Ora, recibe la vista y enseguida fue bautizado. Y consultemos la palabra. ¿Qué fue lo que se le dijo a Pablo en ese tiempo cuando Ananías lo visitó?
Hechos 22:16. ¿Estamos ahí? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué más? Y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. Un bautismo diferente al que predicó Juan. Quiere decir que Ananías le explicó todo esto a Pablo allá en el 9 de los Hechos. Todo esto. Por eso una este capítulo con el 9 de los Hechos. Tiene una conexión ahí. Pablo está testificando lo que se le dijo a él. Un bautismo diferente al que predicó Juan. Juan predicaba en agua nada más para arrepentimiento. Ahora, en la otra etapa, después de la muerte de Jesús, el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es por eso que cuando Pablo se encontró a un grupo que habían pasado por el bautismo que Juan predicó, miren lo que les enseñó. Hechos 19. Hechos 19. Vamos a ver, un predicador ya en el tiempo de la gracia manifestada a todos los hombres. Capítulo 19 de los Hechos, ¿ya estamos? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan, hermanos? En agua para arrepentimiento. Hasta ahí nada más. Sigamos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Número 12, número completo. ¿Se fija usted? Estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahora ellos están conociendo un nuevo bautismo en el tiempo de la gracia manifestada a todos los hombres. Y no se resistieron, no se opusieron, porque ellos sabían que Pablo era un apóstol del Señor, era un apóstol de Jesús, era un enviado de Dios con la revelación del santo evangelio que Jesús predicó y que estaban predicando los apóstoles. Porque Pablo, cuando escribe a los Gálatas 1, os declaro, hermanos, les hago saber, les dijo, que el evangelio que yo les predico, que yo predico, no lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Es el mismo evangelio. Santo su nombre. Ese es el bautismo en el tiempo de la gracia. No se puede predicar otro bautismo. Cualquier otro bautismo que se predique está errado.
está fuera de la verdad de Dios. Es importante entonces ver en la palabra que es importante el bautismo para que Jesús nos dé la salvación. Es importante ser bautizado para que Jesús nos perdone los pecados. Es importante el bautismo para poder recibir la salvación en Cristo Jesús, porque el Salvador del mundo se llama Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 1:21? Así. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Jesús. En Lucas 2, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Dígalo usted, Cristo el Señor. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Lucas 2:11, ahí está eso que les digo. Él es el Salvador. Bueno, y si Él es el Salvador y yo no obedezco sus mandamientos, Él tampoco me va a salvar. Él es el Salvador del mundo, pero si yo no obedezco sus mandamientos, Él no me va a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el bautismo no es una sugerencia a los humanos. Si quieren bautizarse, bautícense. No dice así. Repito otra vez, Marcos 16. Marcos 16. Esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. 16 de Marcos, verso 15 y 16. ¿Estamos ya? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que está diciendo el Salvador del mundo, Jesús. Es el que está hablando con sus discípulos, porque fuera de Él no hay quien salve, mis hermanos. Él es el Salvador del mundo. Entonces, el bautismo es un mandamiento, no una sugerencia. Le digo, id por todo el mundo, es el mandamiento, id por todo el mundo, id por todas las naciones, id, es un mandamiento, no una sugerencia. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿salvo por quién? ¿Por el bautismo o por Jesús? Por Jesús, porque estás obedeciendo el mandamiento. Si no obedeces ningún mandamiento, Jesús no te va a salvar. O sea que cuando tú dices que amas a Jesús, tienes que obedecer sus mandamientos. ¿Qué nos dice San Juan 14:15? ¿Sí? ¿Vamos ahí? San Juan 14:15. Hablando Jesús. San Juan 14:15. Lo que el Señor está hablando aquí. 14:15. ¿Ya estamos? Si me amáis, ¿está leyendo? Guardad mis mandamientos. O sea que cuando habla de mandamientos aquí, no se refiere nomás a los 10 mandamientos que alguien está impuesto a leer en Éxodo 20, sino que hubo más mandamientos, porque Jesús magnificó su ley, la amplió, ahora añade otras cosas aquí.
Entonces, el bautismo es uno de los mandamientos. Entonces, si yo amo a Jesús, si yo digo que amo a Jesús y me resisto a bautizarme, me opongo al bautismo, ¿cómo voy a ser salvo por él? No puedo ser salvo. ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo? Obedeciendo sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, demuéstrenme que me aman, pues. Entonces yo le voy a demostrar a Jesús que lo amo siendo obediente a sus mandamientos. Y si Él ordenó el bautismo y no lo obedezco, Él no me salva así. Aunque Él es el Salvador del mundo, Él murió en la cruz, pero así no me salva. No, es que tengo que obedecer. Si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos. Guardarlos es vivirlos, ponerlos en práctica. Entonces, si alguien dice, yo con creer en Jesús soy salvo, es lo que dicen muchos. Es lo que dicen muchos. Y toman ahí Romanos 10, malinterpretando la palabra. Romanos 10. Tanta y mala interpretación a la palabra que le dan. Verso 13. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora, ¿dónde se debe de invocar ese nombre? ¿Qué dice de 22:16? Lo acabamos de leer. Esta carta que Pablo escribe a los romanos, a los judíos de Roma, porque eran judíos, que presumían guardar la ley, pero la violaban. Si usted lee el capítulo 2 y habla de los judíos, ahí Romanos 2. Los judíos que presumían guardar la ley, que hablaban de no robar, de no cometer sacrilegio, etcétera, etcétera, estaban haciéndolo, violando la ley. Te jactas de que eres judío, guardador de la ley, pero la violas tú mismo que la predicas. Entonces Pablo les habla a esos judíos y les dice, él como judío, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahora, ¿cómo lo iban a invocar? ¿Cómo lo invocó él como judío? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. Es lo que Pablo está hablando aquí. Pero ¿cuántos religiosos? Mira, nomás levanta la mano, invoca el nombre de Jesús y ya eres salvo. Multitudes, hermanos. Multitudes. En el año 67, Billy Graham, uno de los predicadores que predica en la Casa Blanca, en Estados Unidos, un hombre que ha viajado por todos los países del mundo, reunía a más de 350,000 gentes en un estadio, en una noche. Y nomás le decía, mira, nomás levanta la mano, invoca el nombre de Jesús y ya eres salvo. Pues levantaban la mano, imagínense 350,000 gentes. Y otro día publicaban, esta noche fueron salvos 350,000. Porque levantaron la mano y invocaron el nombre de Jesús. Pero otro día esos que levantaron la mano andaban de borrachos, fumadores, adúlteros, en las imágenes todavía en la idolatría. ¿Eran salvos? ¿Eran salvos, hermanos? No. ¿Quién tiene la culpa ahí? El predicador, que ha malinterpretado la palabra. La ha malinterpretado. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué? Dice el Señor que van a caer en el mismo pozo, al infierno van también. No dice que van a ser salvos.
Entonces, le han facilitado a la gente de una manera mentirosa la salvación. Y como aquí dice que el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, punto. Otros predican diferente. No más con que reciban la sangre de Cristo, ya eres salvo. Y lo predican voz en cuello. ¿Basados en qué? Capítulo 1 de la primera de Juan. Otro pasaje mal interpretado. Primera de Juan 1. Y no estamos murmurándolos, estamos orando por toda la gente que no conoce esto, que se ubique bien en las cosas del Señor, para que sea salvo. Porque el propósito de Dios es que la gente sea salva. Pero si no le enseñamos una verdad bien definida, ¿cómo va a salvarse la gente? 1 de primera de Juan. Vamos a ir todos. Leo en el nombre del Señor Jesús, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repita conmigo el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? El bautismo no es necesario. No hay necesidad de bautizarse. Eso predican ellos. No es importante el bautismo. Nomás con que usted reciba la sangre de Cristo, usted es limpio de pecado. Miren cuánta chuecura encontramos. Hebreos, vamos a verlo en la palabra en Hebreos, algo que conviene leerlo. Capítulo 9, verso 11 en adelante. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se fija usted? Esos son los pasajes que le muestran a la gente. No hace falta el bautismo, no es importante el bautismo, nomás invoca el nombre de Jesús y eres salvo sin que te bautices. Otros, eres salvo por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús. Aquí dice que te limpia de todo pecado en 1 Juan 1, y acá te dice que hasta la conciencia te la va a lavar, te la va a limpiar. Entonces, ¿para qué te vas a bautizar? No hay necesidad de bautismo. Con eso tienes. ¿Usted qué cree? Si usted lee con cuidado, se va a dar cuenta que la carta primera de Juan está escrita a creyentes ya bautizados, no antes de ser bautizados. Y eso nos da mucha luz.
Porque el capítulo 2:12 de la primera de Juan, regreso otra vez ahí, 2:12 de la primera de Juan, veamos qué habían recibido estos hermanos. 2:12 de la primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, fue para perdón de los pecados. Pero ya estando bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿a poco está permitido que nos bauticemos cada 8 días? ¿A poco cuando le fallamos a Dios, porque de que le fallamos, le fallamos? ¿A poco nos vamos a estar bautizando cada mes? ¿Cada año para perdón de pecados? ¡No! Efesios 4:5 dice una fe, un Señor y un bautismo. Pero ese un bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Entonces, para esos que ya recibimos el perdón de pecados por el nombre del Señor Jesús, ahora cuando le fallamos a Dios, no tenemos que ir al bautismo otra vez. Imagínense que cuántas veces, a ver, hermanos, cuántas veces le fallamos en el año a Dios. Hasta con el pensamiento fallamos, ¿sí o no? No vayamos a presumir de que no le fallamos porque estaremos mal. Entonces Juan, cuando le escribe a los hermanos bautizados en el nombre, les hace ver que ahora tenemos una ventaja, porque ya fuimos bautizados para perdón de pecados. Pero ahora, si cometemos alguna falta, algún pecado, no hay que bautizarnos, sino confesarle a Jesús nuestros pecados, y es cuando la sangre de Jesús del Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la ventaja. Pero es ¿después de qué? Después del bautismo. Buena ventaja, ¿verdad? Por eso es que literal la conciencia de obras muertas. Los hebreos habían sido bautizados también. Ya habían sido bautizados. Cuando usted lee el capítulo 5 y el 6 de Hebreos, ya habían sido bautizados los hebreos. Pero ahora la ventaja era que no había que sacrificar corderos ni machos cabríos. Con el bautismo en el nombre del Señor Jesús se arregló todo. Pero ahora, si pecaban, si fallaban, era la sangre de Jesús otra vez en ellos la que limpiaría la conciencia de maldad. Esa es la ventaja ahora, confesando pues los pecados a Dios. Cuando tú te bautizas, no confiesas los pecados. ¿Se acuerda usted cuando lo bautizaron? ¿Usted le dijo a Jesús que confesaba sus pecados? No. Cuando uno va a ser bautizado, no confiesa los pecados, se arrepiente de ellos y se bautiza en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Cuando ya es bautizado, ahora sí puede confesar los pecados, las faltas, y ahí no hay que bautizarse ya, ahí recibe el perdón, la limpieza por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Ahí está la historia, ahí está. Gloria a Dios. Ahora, claro que cuando uno se bautiza en el nombre del Señor Jesús, la sangre de Jesús actúa cuando se invoca el nombre del Señor Jesús. Actúa todo el arrepentimiento. Porque una persona que se bautiza sin arrepentimiento, díganme, ¿tiene perdón de pecados? No
Metemos un pecador seco y lo sacamos nomás mojado. Entra siendo un mentiroso en las aguas y otro día sigue de mentiroso. Entra un corajudo a las aguas y otro día sigue de corajudo. Entra un mal pensado a las aguas y otro día sigue de mal pensado, dando mal testimonio, porque no se arrepintió. Así que el bautismo tiene un valor en nuestra vida por la obediencia. ¿A quién? A Jesús. Porque es un mandamiento. Estoy cumpliendo con ese mandamiento y Jesús me está dando la salvación por la obediencia a ese mandamiento. ¿Me explico? Pero voy arrepentido. Es que si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso vamos a consultar a otro apóstol, a Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos. Hechos 2. Consultemos allí en la palabra. Pedro tiene que hablarles de la muerte de Jesús y la resurrección. Nunca dejó Pedro de hablar de la muerte de Jesús, porque hacer a un lado la sangre de Jesús es un error. Es que en el bautismo algo actúa ahí. Estamos leyendo en el capítulo 2, verso 22 en adelante. 21, por favor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se fijan que les habla de la muerte? Porque Jesús en Mateo 26, ¿qué les dijo? Cuando tomó la copa: esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de ¿qué? De vuestros pecados. Y eso se cumplió en la muerte de Jesús. Ahí derramó toda su sangre. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces Pedro, cuando los va a llevar al bautismo aquí, les recuerda la muerte de Jesús. Que deben entender ellos que esa muerte fue a favor de ellos, que esa sangre fue a favor de ellos, pero para que esa sangre actúe, tienen que arrepentirse. Porque si no se arrepienten, ni la sangre ni el nombre actúan. Tienen que arrepentirse. Por eso, arrepentíos primero, que eso le cuesta al hombre. Arrepentimiento, hermanos, tiene algunas aplicaciones. En el español le voy a aplicar lo que tiene en el español. El arrepentimiento es tristeza por las ofensas cometidas ante Dios, dolor por los pecados cometidos ante Dios. Eso siente el alma que está arrepentida. Le duele, le pesa haberle fallado a Dios. Cuando va arrepentido y cuando no va arrepentido,
no siente nada. Como aquella que quería irse a bautizar al río Jordán. Conocí una hermana muy ricachona ahí en Exeter, California. Dicen que conquistó por ahí un pastor y le dio el pasaje, todos los gastos hasta Jerusalén, para que la bautizara en el río Jordán, porque ella pensaba que si se bautizaba en el río Jordán, donde fue bautizado Jesús, y la gente que Juan bautizó, de seguro ahí voy a ser más bendecida que aquí. Y fue. Y cuando vino venía decepcionada, venía triste y me platicó. Oye, hermano, me dijo, fíjese que le quiero contar algo. ¿Qué pasó? Pues yo gasté un dineral, dijo, le pagué el viaje a un pastor aquí de la apostólica para que fuera a bautizarme en el río Jordán. Y viera que me bautizó en el río Jordán y no sentí nada. No siento nada. No, ¿sabe por qué no siente nada? Porque usted no está arrepentida. Oiga, pues andaba bautizada y con aretes y pintada y con pantalones todavía. Pues con razón no sintió nada. No hubo doctrina, pues, no hubo enseñanza para ella. Le hicieron ver que irse a bautizar al río Jordán era lo más especial. No, aquí lo especial es que te arrepientas, que reconozcas que eres una pecadora, un pecador, y que sientas vergüenza o dolor o tristeza por haberle fallado a Dios. Y el que ha pasado por esa experiencia ha pasado por el arrepentimiento. Y quien no ha pasado por esa experiencia, le falta arrepentirse, hermano, hermana. Porque le duele a uno fallarle a Dios. Le duele a uno en el alma. Muchas veces he llorado. Yo solo, Señor, ¿por qué no me trajiste cuando tenía 11 años? Mira, me dejaste caminar hasta los 18 años. ¿Cuánto te ofendí? ¿Cuánto te fallé? Cuando uno se arrepiente es lo que siente. Dolor por haber ofendido a Dios. Tristeza por los pecados cometidos ante Dios. ¿Cómo estaba aquella mujer pecadora a los pies de Jesús riéndose? ¿Cómo estaba esa mujer? En la casa de Simón Fariseo. ¿Le había pesado a ella la vida que había traído? Porque eso es arrepentimiento, dolor, tristeza, llorando. Mientras que el otro fariseo, ni una lágrima, ningún sentir, ningún remordimiento, y hasta juzgó mal a Jesús. Este sí fuera profeta, como diciendo, para mí no es ni a profeta llega. Jesús conocería quién y qué clase de mujer es esta que es pecadora. La mujer no le importó la crítica, seguía llorando a los pies de Jesús. Hasta la fecha muchas veces lloro y le digo al Señor, Señor, ¿cómo eres bueno conmigo? ¿Cómo eres misericordioso conmigo? Porque tú eres el más bueno y serás siendo el mejor, y yo seguiré siendo el mismo que te fallo, porque fallamos hasta con el pensamiento. Por eso Juan fue profundo a los hermanos bautizados. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Entonces cuando uno falla, es lo que siente. Cuando hay un arrepentimiento, le duele en su corazón y se enmienda uno, cambia de vida. Mientras que al que no le pesa, no siente dolor por pecar, sigue pecando y repitiendo la misma falla. Pasan años y años y sigue el mismo. No se ve el cambio en ellos, porque ellos no les pesa ofender a Dios. Le fallan ahora y le fallan mañana y le siguen el día siguiente. Tienen la conciencia adormecida. Por eso es importante que la persona se arrepienta primero
para después ir al bautismo. Estuve en una campaña en el año 64, por ahí 65. Hubo más de 500 bautismos en una noche, escúchenme bien. Más de 500 bautismos. Pero otro día yo visité a esas gentes, todavía le estaban prendiendo veladoras a la guadalupana. Todavía te ven un altar ahí de piedritas, todavía. No habían pasado por el arrepentimiento. Por eso Pedro fue profundo, para que tenga valor la sangre de Jesús, tenga valor el nombre de Jesús. Cuando se bauticen, tienen que ir arrepentidos, hijitos, primero. Tiene que haber un cambio primero. Tiene que estar seguro usted, por experiencia propia, de que usted ha sido transformado. Es otra persona usted, por Jesús, que ha trabajado en su vida, por el evangelio que ha escuchado y que ahora sí está preparado para ir al bautismo. Para que tenga valor la sangre y el nombre. La sangre y el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le parece si ahora que ya estamos bautizados, alguien va por ahí, se echa una cerveza y luego, con la conciencia adormecida, otro día va y se echa otra y luego le dice a Dios: Jesús, perdóname, así nomás? ¿Usted cree que el Señor le va a perdonar? No, Señor. Tiene que dolerle, tiene que pesarle a usted haberse bebido una cerveza. Ofendió a Dios, no a los hombres. ¿Me estoy explicando? Entonces, aún ya bautizados, si no sentimos vergüenza cuando le fallamos a Dios, dolor, tampoco hay perdón de pecados. Es por eso que el gozo de la salvación se ha ido de muchos. Se ha ido de muchos, porque le piden a Dios perdón de los dientes para afuera, pero no del corazón, mis hermanos. No del corazón. Por eso hay una repetición de fallas en usted. Y usted mismo dice: ¿qué me pasa, hombre, si ya tengo 10 años, tengo 4 años, 3 años, y no se me quita esta mañosada, sigo siendo el mismo mañoso? Porque no te arrepientes, porque no te duele a ti, no sientes dolor por ofender a Dios. Y eso hace falta en el pueblo, tanto los que van a ser bautizados como los ya bautizados. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, ya bautizados, para que la sangre de Jesús actúe en nosotros, hay que ir bien arrepentidos. Que nos pese, que nos duela haberle fallado a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, es importante la sangre, es importante el nombre del Señor Jesús en el bautismo, pero es importante el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no actúa la sangre ni el nombre del Señor Jesús. Entonces, para que el bautismo sea válido, tiene que pasar por el arrepentimiento. Nada que ya levanté la mano y soy salvo, nada que invoqué el nombre de Jesús y ya soy salvo, nada que la sangre de Jesús es la única que me salva. No, todo va unido una cosa con la otra. Sangre, el nombre de Jesús, arrepentimiento. Tiene que ir eso. Entonces, cuando Pedro predica su primer mensaje, les hace ver la importancia de la muerte de Jesús, a quien ustedes crucificaron, a ese. Entonces, para que actúe esa sangre en ustedes, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Vendrá la salvación a ustedes. Vendrá la salvación a ustedes. La salvación por el que murió en la cruz. Porque la sangre es del que murió en la cruz. El nombre
Jesús es del que murió en la cruz. El arrepentimiento es de ustedes hacia Dios. Tiene que haber un cambio en ustedes para que actúe la sangre y el nombre del Señor Jesús. Por eso que Pedro en la primera carta, fue muy profundo el apóstol en esto. La primera carta de Pedro, si no me falla la memoria, estoy en el capítulo 3, si no me falla. No, esa es la segunda, hermano, dispensen. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Gloria a Dios. Lo dije bien la primera al principio, ¿verdad? Es la primera donde les dije, dispensen. Capítulo 3 es, pero de la primera, lo que dije al principio. Gloria a Dios. Verso 18 hasta el verso 21. ¿Vamos ya? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Repito Mateo 26. Cuando Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias, ¿qué les dijo? Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Para qué? Para remisión o perdón de los pecados. Es lo que está hablando aquí Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todos sabemos que el cuerpo quedó colgado en la cruz, el cuerpo fue metido en un sepulcro nuevo, pero Jesús en espíritu fue y predicó en el infierno. En espíritu siguió vivo él. Lo que murió fue el cuerpo, el que tenía sangre, el que derramó sangre en la cruz. Sigo leyendo. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Está leyendo ahí? Espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto. Parece un poquito ahí. Cuando dice a esto, ¿a qué se refiere Pedro? A lo que predicó el día de Pentecostés. A ese capítulo 2. No se sale del contexto. Lo que predicó el día de Pentecostés. El bautismo que corresponde a esto, lo que mencionó arriba, que Cristo padeció por nuestros pecados. No está haciendo a un lado la sangre de Jesús. No está haciendo a un lado la muerte de Jesús. Porque si se hace a un lado la muerte de Jesús, su sangre, su nombre, estamos perdidos todos. ¿De acuerdo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús en Cristo. Fíjese bien, hermano. Todo mandamiento de Dios, al cumplirlo nosotros, somos beneficiados de parte de Jesús. Porque Él es Dios, Él es el Salvador, pero nadie puede ser salvado si no obedece al Salvador. Entonces, de ahí que el bautismo tiene su grande valor, no porque lo dijo Pedro, sino porque lo dijo Jesús. No porque Pedro lo ordenó, pues no fue Pedro el que lo inventó, fue Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso Pedro, el bautismo que corresponde a esto, si usted lee toda la carta,
Si usted lee por favor el capítulo 2, le habla de la muerte de Jesús en el Calvario, el que no hizo pecado, cuando lo maldecían, él respondía con maldición. Está hablando Pedro de la muerte de Jesús, su sacrificio. Entonces lo que corresponde a esto, ¿se ha leído usted el capítulo 2? El versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el cual cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Pedro lleva el tema de la muerte de Jesús y lo repite aquí en el 3, con otras palabras, que Cristo padeció en la cruz por nuestros pecados para llevarnos a Dios, etcétera, etcétera. El bautismo que corresponde a esto. ¿Cuál es esto? A lo que dijo Jesús. No se sale Pedro de esto. El bautismo que corresponde a esto, donde actúa la sangre, actúa en el nombre del Señor Jesús, nos salva. Afirmativo. Nos salva. N-O-S. Afirmativo. Ahora, ¿quién es el que salva? ¿El bautismo o Jesús? Jesús. Porque el bautismo es un mandamiento, y al obedecerlo yo, soy salvo por Jesús. Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. Por eso el bautismo que corresponde a esto, sin salirse del contexto. Si me aman, guarden mis mandamientos. Sí, porque algunos han querido discutir esto. Entonces, nomás con que se bautice la gente ya es salvo. No. Porque alguien puede enseñar muy pobremente esto y decir, el bautismo es lo que salva. No, te quedaste muy corto en la enseñanza. Tiene que haber la sangre, el nombre, arrepentimiento. Si no, no hay nada. Pueden ser bautizadas las que quieran personas, pero si no pasan por este proceso, olvídense del perdón de pecado. No actúa. Entonces, el bautismo que corresponde a esto nos salva cuando se sigue ese proceso. Sangre y nombre de Jesús en el bautismo. Y arrepentimiento. ¿Qué haremos, varones hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Viene la salvación. Eso es lo que predicó Pablo, Pedro, en el tiempo de la gracia manifestada a todos los hombres. Si tu amigo quiere la salvación y te quedas nomás diciendo que con la sangre de Cristo, estás falto. La sangre de Cristo opera cuando te arrepientes. Primero, si no te arrepientes, ni la sangre, ni el nombre de Jesús. Y si nomás levantas la mano invocando el nombre de Jesús y no te arrepientes, no te bautizas en el nombre del Señor Jesús, tampoco actúa. Así que ni los que predican que la sangre nada más están bien, ni los que predican que nomás el bautismo tampoco están bien, ni los que predican que nomás levantando la mano tampoco están bien, ni los que predican nomás diciendo, invocando el nombre de Jesús, ya soy salvo, tampoco están bien. Hay que pasar por el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados para nadie.
ni la sangre, ni el nombre actual. Tienes que arrepentirte. Hay pasos a seguir para ser salvo. Así que creo que nos ubicamos. Pero hay otros que dicen, bueno, pero cuando Jesús estaba pendiente de la cruz, porque para todo hay, a ver, dicen los que, cuando Jesús estaba pendiente de la cruz, que había uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya ve, dijo, ese no se bautizó y fue salvo. ¿Cómo la ve? Por eso es que predicamos que no es necesario bautizarse. No hace falta. Y le digo, bueno, cuando tú lees el capítulo 2 de Marcos, Jesús se acercó a un hombre que llevaron cargado por 4. Jesús le dijo a ese, hijo, tus pecados te son perdonados. Tampoco fue bautizado y recibió el perdón de pecados. Y los escribas, los fariseos, no entendieron esto. Y luego empezaron a caminar dentro de sí mismos y a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Como diciendo, este lo conocemos. Este nació aquí en Belén de Judea. Sabemos quién es. Es el que se la lleva ahí con el carpintero ahí. ¿Quién es este? Ellos ignoraban que ese que le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados, ignoraban que es Dios manifestado en carne. Según 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese cuerpo de carne era Dios mismo. Por eso pudo decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso pudo decirle al que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como Dios Todopoderoso podía hacer eso. Podía hacer eso. Podía hacer eso. Pero después de su muerte y de su resurrección es cuando fue dado el mandamiento. Si ese mandamiento hubiera sido dado antes de su muerte, yo aceptaría eso, que la persona podía ser salva sin bautizarse. Pero eso lo dio después de su muerte. Después de su muerte. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hay que creer en que Jesús murió en la cruz. Hay que creer que su sangre actúa en nosotros. Hay que creer que su nombre es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y que al arrepentirnos somos nosotros los beneficiados de todo eso. Pero es después. Entonces él, como Dios, pudo perdonar pecados. Aquella mujer que le lavó los pies a Jesús, le dijo que sus muchos pecados le eran perdonados personalmente, como Dios perdonando. Lo pudo hacer porque Él es el Todopoderoso. Pero una vez que muere, una vez que resucita,
cambian las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hay un cambio que tenemos que aceptarlo, predicarlo y vivirlo. Entonces el bautismo que corresponde a esto. ¿Cuál es ese esto? Su muerte, su sacrificio en la cruz. Porque solamente es el que Él es el Salvador del mundo. Entonces cuando la persona se bautiza, se está bautizando en un bautismo no ajeno, no diferente, sino que se bautiza conforme dijo el que murió en la cruz. Por eso corresponde a esto, a lo que Jesús ordenó, a lo que Jesús hizo a favor de la humanidad. Ningún otro bautismo es válido, solo el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Por eso que en los libros, en los hechos de los apóstoles, usted va a encontrar, aparte de Hechos 2, va a encontrar en Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, va a encontrar todos los bautismos efectuados, llevados a la práctica en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a su nombre. Su nombre bendito. Gloria a su nombre. Entonces, a mí me han hecho esa pregunta. Me la han hecho como se la he hecho a ustedes. A ver, hermano, usted predica que el bautismo salva. No, yo no predico que el bautismo salva. El que salva es Jesús cuando usted se bautiza. ¿Estamos de acuerdo? Todos los mandamientos me benefician a mí cuando los pongo por obra. Todos. Y soy beneficiado del que murió en la cruz. Él me bendice, Él me perdona, porque soy obediente. Pero no más el bautismo, todos los mandamientos. ¿De qué me beneficiaría a mí si yo saliendo del culto me fuera a una esquina allí a mirar las muchachotas que pasan ahí por la esquina, que pasan mal vestidas, cuando el mandamiento dice no adulterarás? Y Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿De qué me beneficiaría ese mandamiento si yo estoy codiciando a las muchachotas ahí en la calle? ¿Me beneficiaría? No. Así el bautismo igual. ¿De qué beneficia a alguien que no se arrepiente? Nada. De nada. Todos los mandamientos me van a beneficiar si los obedezco, si los llevo a la práctica. Si no, no. No me voy a estar repitiendo mandamientos y es todo. Estoy explicándome. Entonces el bautismo que corresponde a esto nos salva. Ahora, nos salva. ¿Quién es el que nos salva? Jesús, porque fue el que dio el mandamiento. El que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Salvo por quién? Por Jesús, por el que murió en la cruz. Jesús no puede salvar a nadie si no le obedece. Como los que dicen a mí si Dios me quiere salvar, que venga aquí a la cantina y me saque a fuerzas. No, pues ¿cómo? Tienes que oír el Evangelio. Tienes que oír el Evangelio para que venga la fe por la palabra a tu vida. Y esa fe que pueda vencer el mundo de pecado. Y por fe salga de esa vida deliciosa, te arrepientas y te bautizas en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso entonces, mis hermanos? Todos los mandamientos traen beneficio espiritual si los obedecemos. Entre ellos, el bautismo. Es importantísimo entonces creer, arrepentirse, para que actúe la sangre y el nombre del Señor Jesús. Así concluyo las cosas. Ahí termino.